Buenos días, chicos. Vamos a comenzar con este último tema de este bloque, que es fórmula mínima y fórmula molecular. El conocimiento de la composición de un compuesto permite determinar la fórmula química del mismo. Pero ¿cómo podemos representar la composición de un compuesto? Podemos señalar la masa de los elementos que contiene. Por ejemplo, en el caso del agua podemos decir que 1 gramo de hidrógeno se combinan con 8 gramos de oxígeno para formar 9 gramos de agua. Otra forma de registrar la composición del agua es decir que contiene 11.2% de hidrógeno y 88% de oxígeno. A esta se le conoce como composición porcentual del agua, que ya vimos cómo se determina en el tema pasado. La fórmula mínima o empírica es la que expresa la relación más simple entre los átomos de un compuesto. La fórmula condensada o molecular es la que expresa la relación real entre los átomos de las moléculas de un compuesto. Para determinar la fórmula mínima de un compuesto, se requieren seguir los siguientes pasos. Primero, determinar el número de átomos gramo de cada elemento estableciendo con alguna de las siguientes relaciones. Puede ser, para determinar el número de átomos gramos de X elemento, puede ser igual a el porcentaje del elemento cuando nos dan en composición porcentual entre el peso atómico de ese mismo elemento. Si nos dan un dato, si nos dan un dato empírico, o sea que nos den los gramos, entonces vamos a dividir los gramos del elemento entre el peso atómico del elemento. Ya sabemos que los pesos atómicos los sacamos o los obtenemos de la tabla periódica. Segundo paso, obtener la menor relación posible entre los átomos, para lo cual se toma al más pequeño de los cocientes resultantes del paso 1 como común denominador. Aproximar los cocientes obtenidos en el paso 2 o un múltiplo a enteros. Anotar los números anteriores como subíndices en los elementos correspondientes. Vamos a ver algunos ejemplos. Ejemplo 1. Deducir la fórmula empírica de un compuesto cuyo análisis dio la siguiente composición. Hierro, 77.7% de hierro. Oxígeno, 22.3% de hierro. Puse aquí la tabla periódica para indicar de dónde saco los pesos atómicos, ¿ok? Entonces, hago esta pequeña tablita, puedo comenzar haciendo esta pequeña tablita, donde pongo los elementos hierro y oxígeno, que son los que me están dando, hierro y oxígeno. Busco el peso atómico en la tabla periódica, el del hierro, 56, y el del oxígeno, 16. Puedo ponerlo así enteros o puedo ponerlo con las fracciones. Puedo poner a punto 15.9 o 56.7, etc. Elegí poner los números enteros. Después en la segunda columna pongo el porcentaje que me están dando aquí para el hierro 77.7 y para el oxígeno 22.3. Ahora hago la relación átomo-gramo, que dijimos que la fórmula era porcentaje de X entre el peso atómico de X. Bueno, el porcentaje de X, 77.7, entre el peso atómico, que sería, en este caso, el 56. Hago la división y me da el resultado de 1.38.75, 1.3. Para el oxígeno hago lo mismo. 16 el peso atómico que lo obtengo de la tabla periódica entre el porcentaje y acá pongo el porcentaje del oxígeno, no es entre. Pongo el porcentaje del oxígeno aquí. Ahora sí hago la relación átomo-gramo. Porcentaje entre el peso atómico y me da 1.39375 igual a 1.3. Entonces, escojo cuál de los dos es el más pequeño. En este caso, pues tengo que el más pequeño es 1.38 porque el otro es 1.39, por así decirlo. Entonces, divido todos los resultados los divido entre el más pequeño, entre el común denominador más pequeño. Entonces, 1.38 entre 1.38 y 1.39 entre 1.38. Ambos me dan un 1. Este va a ser el subíndice, ¿verdad? Que la misma cantidad
Siempre uno de los elementos me va a dar 1, porque es el más pequeño y se va a dividir entre sí mismo y va a ser 1. En este caso, ambos fueron 1. Entonces, mi fórmula mínima es hierro 1, oxígeno 1. Y esa es mi fórmula mínima. Vamos a ver otro ejemplo. Al determinar por el análisis la composición de una sustancia, se encontró que 1 gramo de la mina contiene 28 gramos de nitrógeno y 72 gramos de magnesio. ¿Cuál será su fórmula empírica? Bueno, tenemos ahora la fórmula va a ser gramos del elemento entre el peso atómico del elemento. Tenemos nitrógeno y tenemos magnesio. Peso atómico del nitrógeno es 14 y peso atómico del magnesio es 24.3. Los gramos del nitrógeno me los dan aquí, 28 y punto 28 y punto 72 respectivamente. Hago la relación átomo-gramo, gramos entre el peso atómico, me da 0.2, 0.2. La relación pues va a ser igual, los dos son iguales, entonces los dos me van a dar 1. La fórmula mínima es Mg1N1. Vamos a ver un ejemplo más. Calcula la fórmula empírica de una sustancia cuya composición sintesimal es de 0.8 de hidrógeno, 36.5 para el sodio y 24.6 de fósforo y también 38.1 de oxígeno. Esta es otra forma de solucionarlo. La fórmula que tenemos es porcentaje del elemento entre el peso atómico. Lo ponemos aquí. Porcentaje de cada elemento, hidrógeno, sodio, fósforo y oxígeno, que son los que me están dando acá. Pongo los porcentajes y los divido entre el peso atómico de cada uno. Aquí ya sabemos que los pesos atómicos los sacamos de la tabla periódica. Hacemos la división y vemos los resultados. Si miramos cuál es el menor de todos estos, ¿cuál es el menor? Pues el menor vendría siendo este, 0.794. ¿Ok? Ahora, todos los vamos a dividir, todos estos resultados que tuvimos aquí, los vamos a dividir entre el más pequeño. Entonces, 0.794 entre 0.794, 1.578 igual entre 0.794, otra vez 0.794, pues igual entre el mismo, y 2.381 entre 0.794. Y nos dan los siguientes números, 1, 2, 1 y 3. Los acomodamos para el sodio, son 2. Para el hidrógeno es 1, para el fósforo es 1 y para el oxígeno es 3. Acuérdense que para poner una fórmula química primero ponemos el metal y luego los no metales. Pues pusimos primero el sodio, aunque aquí no lo dieron en segundo lugar, va primero el metal. En nosotros también se me pasó ahí decirles que primero va el metal y después el no metal cuando son binarios. Ok, esta sería la fórmula mínima. Vamos a ver el siguiente tema. Fórmula molecular. La fórmula molecular es la fórmula real de las moléculas y está formada por símbolos que son elementos químicos. Los índices nos indican el número de átomos que participan en la formación de una molécula. Por ejemplo, el ácido acético, el vinagre, tiene esta fórmula y nos indica que por cada 2 átomos de carbono hay 4 átomos de hidrógeno y hay 2 de oxígeno. El sulfato de cobre nos indica que por cada cobre está unido a un azufre y también a 4 hidrógenos. Esto es lo que nos indica una fórmula molecular. Para determinar la fórmula molecular de las sustancias, dice, la fórmula molecular de una sustancia es el múltiplo entero de su fórmula mínima o empírica. Para determinar su fórmula molecular de un compuesto debe de conocerse la masa o peso molecular además de la fórmula mínima. Es decir, primero tenemos que determinar la fórmula mínima, como aprendimos, y después determinar la fórmula molecular, pero debemos de tener un peso molecular. Bueno, este dato nos lo deben de dar. Ok, ¿para cuál se siguen los siguientes pasos? Primero calcular la fórmula mínima y después de ahí se obtiene el peso, la masa o el peso de la fórmula mínima. Vamos a sumar los pesos atómicos de todos los elementos multiplicados por el subíndice que obtuvimos.
Ok, dividir la masa o peso atómico experimental entre la masa obtenida en la fórmula mínima. O sea, lo que nos dan, la fórmula del peso molecular que nos dan entre la fórmula mínima. Sería peso molecular del compuesto es que nos dan, experimental, entre el peso molecular de la fórmula mínima, de la fórmula que sacamos aquí. El número obtenido en este paso anterior se multiplica por la fórmula mínima, por lo tanto se obtiene la fórmula molecular. Una vez que ya hicimos esta división, lo multiplicamos por la fórmula mínima y ya vamos a obtener la fórmula molecular. Vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, para este primer ejemplo nos dice, un combustible licuado casero tiene como constituyente un determinado compuesto. El análisis de este compuesto muestra que contiene 85.69% de carbono, 14.31 de hidrógeno. La determinación de su masa molecular es de 55.9 UMAS. Calcular la fórmula molecular. Paso 1. Calcular la fórmula mínima. Primero tenemos dos elementos, carbono e hidrógeno, los cuales pesan 85.69 y 14.31 respectivamente, como nos lo marca aquí. ¿Ok? Ahora vamos a sacar el peso, el número de átomos gramo para cada uno de ellos. Entonces lo vamos a multiplicar los gramos entre el peso atómico. Gramos del carbono es 85.69 entre el peso atómico del carbono, que lo sacamos de la tabla periódica, que es 12. Nos da 7.14. Para el hidrógeno hacemos lo mismo. 14.31 entre 1, que pesa el hidrógeno, nos da 14.31. Ahora vamos a elegir cuál es el más pequeño. El más pequeño es el 14. Vamos a dividir los dos entre 14. Digo, perdón, 7.14. 7.14 entre 7.14 es 1. 14.31 entre 14.31 es 2. La fórmula mínima es carbono 1, ¿sí? E hidrógeno 2. Ahora vamos a determinar cuánto pesa esta molécula. Esta molécula pesa, tenemos carbono que son 12 por un carbono, me da 12, y el hidrógeno pesa 1 en la tabla periódica y hay 2. Sumo 12 por 2, me da 14. Esa es la fórmula de, este es el peso de mi fórmula mínima. ¿Okay? Ahora vamos a determinar la fórmula molecular. Se divide el peso molecular experimental, este que nos dieron aquí, entre el peso de la fórmula mínima que tenemos acá. Entonces es 59.9 entre 14 me da 39.9, que es aproximadamente igual a 4. Vamos a redondear el número porque es muy difícil poner elementos con números fraccionados. Entonces, el número entero obtenido se multiplica por la fórmula mínima. ¿Sí? Es decir, 4 por 1 me va a dar 4, 4 por 2 me va a dar 8. Entonces, la fórmula mínima va a ser carbono 4, hidrógeno 8. ¿Ok? Esa sería la fórmula molecular. Vamos a ver un segundo ejemplo. El succinato de dibutilo es un repelente utilizado en las casas, en casa para los insectos, para matar insectos. Su composición es de 62.58% de carbono, 9.63% de hidrógeno y 27.79% de oxígeno. Si su peso molecular determinado experimentalmente es de 239 gramos sobre mol, obtén su fórmula molecular, 239. Ok. En primer lugar, tenemos que calcular la fórmula empírica obteniendo el número de átomos de cada elemento. Esto ya lo sabemos hacer. La fórmula sería el porcentaje entre el peso atómico. Entonces, para cada uno, carbono, hidrógeno y oxígeno. Carbono dijimos que pesaba 62.58 entre el peso. Hidrógeno 9.63 entre su peso atómico y el oxígeno era de 27.79 entre su peso atómico. Hacemos las divisiones y nos da estos números. Y vamos a elegir cuál es el común denominador más pequeño. Bueno, aquí tenemos que el común denominador más pequeño es del 1700, de 1.7369. Y todos los vamos a dividir entre ese número más pequeño. Y haciendo nuestras divisiones para el carbono entre el común denominador más pequeño, el hidrógeno entre el común denominador más pequeño,
y el oxígeno entre el común denominador más pequeño. Tenemos entonces que tenemos unos números de 3, 5.5 y 1 respectivamente. Entonces de aquí sacamos la fórmula mínima. La fórmula mínima o empírica del compuesto es C3, H5.5 y oxígeno, pero tenemos que redondearlo, como les había dicho. La fórmula mínima quedaría C6, H11, O2. ¿Ok? Bueno, vamos a ver. Ya tenemos la fórmula mínima o fórmula empírica, C6H11O2. Ahora vamos a determinar la fórmula molecular. Para obtener la fórmula molecular tenemos que relacionar el peso molecular con el peso molecular de la fórmula mínima. Entonces tenemos peso molecular de la fórmula mínima, vamos a multiplicar cada uno de estos átomos por el peso atómico. Para el carbono serían 6 por 12, para el hidrógeno serían 11 por 1, para el oxígeno serían 2 por 16 y nos da un total de 115.17 gramos sobre mol. Ya tenemos, este es el peso de la fórmula mínima. Ahora vamos a continuar relacionando los dos pesos. Entonces el peso que nos dieron era 230 entre el peso de la fórmula mínima, que es 115.17, y me da un valor de 2. Este sería el valor por lo que voy a multiplicar a la fórmula mínima. Y nuestra fórmula molecular sería 2 por 6, 12, carbono 12, 2 por 11, 22, hidrógeno 22, y 2 por 2 serían 4, oxígeno 4. Esta sería mi fórmula molecular. Espero que haya quedado más o menos entendido, que es nada más agregar este paso a la fórmula mínima, teniendo, siempre y cuando tengamos el peso de la fórmula molecular, ¿ok? De toda la fórmula completa. En la actividad que vamos a hacer, nos dice que tiene una masa molar, que es lo mismo que el peso molecular, ¿ok? No se me vayan a confundir. Bueno, los alumnos organizados en Vinas vamos a realizar la actividad propuesta en el libro en la página 38 y solo vamos a realizar los ejercicios 1, 5, 6 y 8. Chequen cuáles piden fórmula mínima y cuáles deben de llegar hasta la fórmula molecular y lo suben en este espacio. Tiene un valor del 15%. Nos vemos, chicos, en la siguiente tema. Hasta luego. Que tengan todos muy bonito día.